Ya, a ver, vamos a empezar con la teoría de anormalidades del crecimiento fetal. Básicamente las dos patologías que me imagino ya habrán visto ya en la práctica, ¿no? Macrosomía fetal y lo que es restricción de crecimiento intrauterino, RCU. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pueden interrumpirme en cualquier momento, ¿ah? No, no tengan ningún problema. A ver, empezamos. Eh, a ver, básicamente vamos a empezar con lo que es el crecimiento fetal aumentado, lo que es macrosomía. Siempre es importante como introducción que ustedes sepan que es importante o es clave, ¿no? En los controles prenatales, evaluar cómo está creciendo el bebito, ya el feto. ¿Por qué es importante eso? Porque se ve en la práctica que los bebés que tienen un crecimiento menor, un peso al nacer menor, muchos de ellos tienen algunas repercusiones en las primeras horas del nacimiento o incluso en tiempos más avanzados, ¿no? O sea, los bebés que tienen los fetos que nacen con menos peso tienen mayores repercusiones, por ejemplo, en complicaciones neurológicas, complicaciones gastrointestinales, complicaciones visuales, pulmonares, como taquipnias transitorias, problemas de retinopatía, etcétera. Ya, entonces también debemos tener en cuenta que el crecimiento fetal depende de muchas factores, ¿no? ¿Cuál es el principal factor en nuestro caso? La función de la placenta, ¿no? La función uteroplacentaria. Aparte de esta, tenemos otros factores que pueden influir negativamente en el crecimiento fetal, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades maternas, como la diabetes, hipertensión, diabetes previa, ¿no? Hipertensión arterial, lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolipídico, etcétera. Entonces, el crecimiento fetal deficiente, como les había mencionado, se asocia en un mayor riesgo a mortalidad neonatal y a morbilidades perinatales, ¿no? Y un resultado adverso en esos bebitos en un largo plazo, es decir, cuando sean mayores, ¿no? Cuando tengan ya más edad. Entonces, estas dos patologías, tanto un bebé muy grande al nacer o muy chiquito al nacer, van a tener repercusiones en la vida del adulto a futuro. Entonces, también saber que el crecimiento fetal excesivo, mayor al pergentil 90 ecográficamente, puede ser un bebito grande para edad gestacional o un bebito macrosómico, ¿no? Que también se va a asociar a mayores cantidad de morbilidad perinatal, ¿ya? Y que hay que reconocer o tratar de sospechar de lo que es un RCIU, ¿no? Y es una estrategia importante, ¿no? Como les había mencionado, para prevenir complicaciones y en el peor de los casos una muerte fetal que se puede evitar. Entonces, en el caso de un crecimiento fetal anormal, hay que tener en cuenta que en el desarrollo intrauterino se pasan por diferentes fases, ¿no? Una fase inicial de hiperplasia, aproximadamente hasta la semana 16, una fase de hiperplasia con hipertrofia hasta la semana 32 aproximadamente, y a partir de la semana 30-32, una fase de hipertrofia principalmente. Este, Imagino que algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta que muchas veces hay gestantes que no ganan peso el bebito adecuadamente en las primeras 28, 30 semanas y en las últimas 2 meses, aproximadamente en las últimas 8 semanas, gana una cantidad de peso mayor ese bebito, ¿no? Es por la última fase, la fase de hipertrofia. Ya, entonces, ¿quiénes condicionan también este crecimiento fetal? Hay factores hormonales, ambientales y obviamente de nutrición, ¿no? De la alimentación. Dentro de los factores hormonales, el principal, la vedette en este caso, es la insulina. Como sabe, la insulina es una hormona anabólica que favorece el crecimiento de los tejidos, la hipertrofia principalmente, o la acumulación en otros casos de sustratos a nivel de los tejidos. ¿Quién también interviene? El lactógeno placentario humano, ¿no? Ustedes recordarán, el lactógeno placentario humano es una hormona cuya capacidad principal es disminuir la sensibilidad a la insulina, ¿no? Y otra hormona que puede que desfavorece el crecimiento, que es la hormona de cortisol.
Esta hormona se ha relacionado con procesos en los cuales los bebitos no crecen adecuadamente. Tienen una repercusión en el desarrollo y en el crecimiento de los fetos. Y en los factores ambientales tenemos las intoxicaciones por metales, por materiales contaminantes, etcétera, y las infecciones, ¿no? Acá tenemos el famoso TORCH, infecciones de toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, virus de herpes, etcétera. Y en los factores ambientales, la nutrición, ¿no? Recuerden también que este tipo de crecimiento anormal está relacionado muchas veces a factores sociales, ¿no? Principalmente en población vulnerable. En cuanto a la macrosomía, eh, debemos tener en cuenta dos conceptos, ¿no? Lo que es el feto grande para la edad gestacional, que es una valoración que se hace de manera ecográfica, ya no se hace de una manera directa, se hace de manera indirecta mediante el uso de una tecnología obstétrica que es la ecografía, que nos va a apoyar o nos va a ayudar a tener un peso fetal estimado, ¿no? Y ese peso fetal estimado nos va a salir por encima del pergentil 90 para la edad que tiene ese bebito, ¿ya? Ese es el concepto de grande paridad gestacional. Grande paridad gestacional. Es un bebito que está por encima del percentil 90 en la evaluación ecográfica para las semanas de embarazo que tiene, ¿ya? Para el tiempo de embarazo que tiene. Y un bebito macrosómico es aquel bebito que tiene más de 4 kilos cuando nace. O sea, ya lo puedes poner en una balanza, porque ya está fuera del útero, y te das cuenta que ese bebé pesa más de 4 kilos, es un feto macrosómico. Como ven en la imagen, ahí es un bebé de 6 kilos, ¿no? Gordito, aparentemente sanito, dicen, ¿no? Pero se van a dar cuenta más adelante que estos bebés tienen varias comorbilidades en las primeras horas de vida, ¿ya? El seguimiento ecográfico, hablaremos de un feto grande por edad gestacional mediante la ecografía y se reserva el término de macrosomía para aquellos bebés, como les mencioné, que nacen con peso más de 4 kilogramos al nacer, ¿no? Las causas de este crecimiento fetal excesivo va a tener diferentes causas, pero las hipótesis que se plantea es que hay un incremento del factor de crecimiento de insulina tipo 1, ¿ya? Este factor de crecimiento de insulina tipo 1 está relacionado con la modulación del metabolismo materno, va a generar que haya más cantidad de glucosa en sangre materna, va a estimular el crecimiento y la diferenciación de la placenta y estimula el transporte de nutrientes a través de la placenta, ¿ya? Este factor de crecimiento insulínico tipo 1 modula el metabolismo materno, estimula el crecimiento de la placenta y su diferenciación y estimula además el transporte por esa placenta, transporte de nutrientes, ¿ya? Esas son las causas por las cuales se postula que estos bebés pueden crecer de manera mayor. Entonces, hay una hipótesis que se planteó, la hipótesis del doctor Pedersen, el año 70, si mal no recuerdo, donde dice que la hiperglucemia materna va a condicionar una hiperglucemia fetal y esta hiperglucemia fetal va a condicionar una hiperinsulinemia, o sea, esta cantidad aumentada de glucosa en sangre materna va a pasar por difusión facilitada a través de la placenta mediante transportadores, principalmente el transportador GLUT tipo 1 va a pasar esta cantidad de sustrato de glucosa por la placenta, llega al feto, va a condicionar un estado de hiperglicemia fetal y esta hiperglicemia fetal va a estimular la producción de insulina por el páncreas de este feto. ¿Ya? Y esto es lo que va a hacer que esta insulina fetal acumule esa cantidad de tejido adiposo principalmente, de glucosa que se va a almacenar en el hígado, en los músculos de este bebito, y va a condicionar un incremento del peso de estos bebitos. ¿Ya? Esa es la hipótesis de Pedersen. Entonces, ¿cómo se ha visto que se desarrolla este aumento del peso fetal? Como les había mencionado, ¿no? A nivel de la placenta, ya en la cara materna, principalmente en la cara materna, va a haber un transportador, ¿no? El transportador GLUT tipo 1. Ese transportador GLUT tipo 1 va a permitir el paso de glucosa
por la placenta de la sangre materna a la sangre fetal y va a hacer que esté en estado de hiperglicemia este feto. Entonces, también hay otro transportador, un transportador GLUT tipo 3, que ¿dónde se encuentra ese transportador GLUT tipo 3? Principalmente a nivel de la arteria umbilical. Entonces, cuando hay la sangre fetal ya está regresando a la placenta por la arteria umbilical, como ustedes recordarán, la arteria umbilical recoge sangre del feto hacia la placenta. Lo que hace este transportador GLUT tipo 3 es como un reciclaje de esta glucosa que está regresando a la placenta. Entonces, hay un estímulo tanto hay una acumulación de glucosa tanto por un transportador tipo GLUT tipo 1 y como un reciclaje de esta glucosa que se está regresando a la placenta por un transportador GLUT tipo 3. ¿Ya? Entonces, esta insulina que está aumentándose en este fetito va a incrementar que hay depósitos de insulina, perdón, va a incrementar que haya depósitos de glucosa a nivel del hígado, del músculo esquelético fetal, va a promover también la incorporación de aminoácidos, principalmente la leucina y la arginina, va a producir biosíntesis de proteínas y va a haber también lipogénesis en este fetito. Y también disminuir el catabolismo proteico principalmente, ¿ya? Entonces, en esta diapositiva sobre diabetes mellitus gestacional, ahí le dejo el paper, nos habla de cómo estos sustratos también pueden condicionar el aumento del peso fetal. No necesariamente únicamente es la glucosa quien puede facilitar o ayudar a que este feto crezca en demasía, ¿no? También se postula que aminoácidos, como les mencioné, principalmente la leucina y la arginina, pueden aumentar o pueden estimular la secreción de insulina a nivel fetal. Ya, obviamente la glucosa y también algunos ácidos grasos libres, ¿no? Que previamente son lipoproteínas. Estas lipoproteínas son degradadas a nivel del sincito trofoblasto por una enzima, ¿no? Que es que se llama lipasa endotelial, con su sigla EL. Esta lipasa endotelial va a degradar a las lipoproteínas, la va a convertir en ácidos grasos libres que pueden pasar la barrera placentaria, ¿no? Entonces tenemos tres mecanismos por los cuales, o tres sustratos por los cuales puede crecer este fetito, ¿no? La glucosa, que siempre ingresa por difusión facilitada, los aminoácidos, principalmente la leucina y la arginina, y ácidos grasos libres, ¿no? Entonces, estos sustratos van a hacer que haya una hiperinsulinemia a nivel fetal, lo que va a condicionar que haya una lipogénesis y una acumulación a nivel del tejido adiposo fetal, con el consiguiente aumento del peso del feto. Entonces, hay diferentes proteínas o diferentes moduladores con las cuales se puede postular o se puede eh, decir que este feto puede aumentar de tamaño, ¿no? En este esquema de esta revista, este, se trata de explicar cómo este aumento del peso excesivo de la madre o el desarrollo de una diabetes gestacional puede condicionar el desarrollo de fetos grandes. ¿Cómo así? Por ejemplo, una madre que desarrolle diabetes gestacional, que sea obesa, que incremente mucho su peso durante el embarazo, que tenga un peso excesivo antes del embarazo, va a repercutir en ella en un aumento de diferentes biomarcadores, ¿no? Como por ejemplo la insulina, va a estar más aumentada la insulina en ella, ¿no? Va a haber un aumento también de la leptina, un aumento del factor de crecimiento insulínico tipo 1 y y una disminución de una proteína fijadora, ¿no? La proteína fijadora del factor de crecimiento insulínico tipo 1, ¿no? ¿Esto a qué nos va a llevar? A que hay un aumento de la proliferación placentaria y de la invasión placentaria. ¿Qué más nos va a llevar a esto? A que la apoptosis a nivel placentario sea menor, ¿no? Y por consiguiente hay un aumento de síntesis de proteína. Entonces,
hay un mecanismo modulador, ¿no? De todo digámoslo así, nuestro sistema neuroendocrino, que está modulado por una proteína quinasa, ¿no? La proteína mTOR, ¿no? Que es una proteína, es una proteína diana en los mamíferos de la rapamicina, ¿no? Entonces, esta proteína va a modular respuestas a nivel de esta placenta, ¿no? ¿Cómo las va a modular? Va a incrementar la síntesis de proteínas, va a incrementar la función mitocondrial y va a aumentar la función placentaria, ¿no? Todo esto a qué nos va a llevar a que sea una placenta más grande. Si ustedes se habrán dado cuenta o habrán visto en las cirugías a veces de fetos grandes salen las placentas un poco más grandes que las placentas de los bebitos que son pequeños, ¿no? Entonces todo esto nos va a llevar a que haya un incremento de los transportadores de nutrientes, ¿no? Por ejemplo, la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que la postulación del doctor Pedersen tiene vigencia, pero también queda corta, ¿no? Que, por ejemplo, ahora se puede postular que hay otros moduladores que pueden hacer incrementar la función placentaria y como consecuencia incrementar el tamaño de estos fetos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo? Como incrementando la insulina, incrementando la leptina, incrementándose los niveles de factor de crecimiento insulínico tipo 1 y la menor concentración de la proteína fijadora del factor de crecimiento insulínico tipo 1. Todo esto nos va a llevar a qué? A que se va a incrementar el peso fetal y va a aumentar el tamaño de todos los órganos del feto, ¿no? Una organomegalia fetal, ¿no? Pero ¿qué pasa comparado este mecanismo a una paciente, por ejemplo, que tiene diabetes tipo 1 pregestacional, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, en las pacientes que tienen diabetes mellitus gestacional, obesidad, ganancia excesiva de peso, ¿no? Que tenga niveles altos de glucosa en sangre, que esté con un incremento de consumo de nutrientes esta paciente. ¿A qué se va a estimular? Al aumento del factor de crecimiento insulínico tipo 1, ¿no? Y a un aumento de la insulina. ¿Esto a qué nos va a llevar? A que esta proteína quinasa, la mTOR, incrementa la función placentaria y el tamaño placentario, ¿no? Entonces, aumenta el tamaño de la placenta, incrementa su función, pasan más nutrientes y como consecuencia tenemos un feto más grande, ¿no? En cambio, una gestante que tiene, por ejemplo, diabetes tipo 1, que tiene pobre ganancia de peso o que tiene una desnutrición previa al embarazo, se va a ver reflejada bioquímicamente que no va a tener niveles adecuados de este factor de crecimiento insulínico tipo 1, va a estar disminuida la insulina, como se sabe en una paciente con diabetes tipo 1, y esto nos va a llevar a una disminución de la expresión de esta proteína quinasa, ¿no? Como consecuencia, va a haber una placenta mucho más pequeña y como consecuencia a esto, una disminución de la transferencia de nutrientes que nos va a llevar a tener un feto con pobre peso al nacer, ¿no? Que sea pequeño de repente al nacer. Entonces, dos mecanismos planteados por los cuales los fetos pueden llegar a pesar mucho o llegar a pesar poco. Entonces, factores de riesgo para los fetos grandes, los fetos macrosómicos, tenemos factores constitucionales que están presentes antes de la gestación, ¿no? Por ejemplo, el antecedente de haber tenido un hijo de más de 4 kilos anteriormente, ¿no? O que tenga la paciente un IMC antes del embarazo aumentado, ¿no? Dentro de rangos de obesidad o sobrepeso, ¿no? Que sea una paciente multípara también, que sea de una etnia, digámoslo así, una raza africana o latina, ¿no? Y que tenga un peso a nacimiento la paciente, la mujer, más de 4 kilogramos, ¿no? O diabetes previa, ¿no? Tipo 2 principalmente. Y los factores de riesgo que se desarrollan durante la gestación, llamados gestacionales, que sea un aumento excesivo de peso, no más de 14 o 16 kilos, ¿no? Que sea el bebé de sexo masculino. Estadísticamente los fetos de sexo masculino tienden a tener más peso al nacer, ¿no? O que sean gestaciones cronológicamente prolongadas, ¿no? Más de 40 semanas. Mientras más tiempo se mantenga este feto dentro del útero, va a recibir más nutrientes y va a crecer más.
y que tenga diabetes gestacional, perdón, que desarrolle diabetes gestacional. El diagnóstico tenemos que hacer primero una sospecha, ¿no? Una sospecha. ¿Cómo sospechamos que una paciente puede tener un bebito grande para edad gestacional o macrosómico? Mediante la altura uterina, ¿no? En la evaluación de los controles prenatales. Ver cómo va evolucionando esa altura uterina, ¿no? De los diferentes controles, ¿no? ¿De qué otra herramienta nos podemos ayudar? De la estimación ecográfica del peso fetal, ¿no? Mediante ecografía, ¿no? ¿Qué más? Datar correctamente la edad gestacional, ¿no? Y hacer una estimación ajustada de la edad gestacional y del sexo. Entonces, en menores de 37 semanas, grande para edad gestacional, si el ponderado fetal es mayor al pregentil 90, en dos mediciones separadas de 3 a 4 semanas, según el protocolo de Barcelona. Y en mayores de 37 semanas, grandes para edad gestacional, si el ponderado fetal ecográfico es mayor al pregentil 90 en una medición. O sea, ellos antes de las 37 semanas refieren que hay que tener dos mediciones separadas de 4 semanas y que sea mayor al pregentil 90, y después de las 37 semanas que sea una medición que sea mayor al pregentil 90. Entonces, recapitulando todo esto, el año 2008 se eh, publicó un estudio, el estudio APO, que significa que son los resultados adversos por hiperglicemia al nacer, ¿no? Que se hizo con 25.000 mujeres, ¿no? Es un estudio multicéntrico, eh, y que prácticamente lo que quiso o el objetivo que tuvo este estudio fue ver la asociación entre los niveles de glucosa materna que no lleguen a ser diabetes y el resultado perinatal. Es decir, aquellas mujeres que tenían la glucosa incrementada y ver cuál era su relación de esta glucosa incrementada con los resultados perinatales. ¿Y qué se encontró en este estudio? Se encontró que si hay bebitos que tienen un pergentil 90 mayor al nacer, había un incremento del número de cesáreas, había hipolicemias neonatales más marcadas, había hiperinsulinemia fetal, había partos antes de las 37 semanas, partos prematuros, había una mayor cantidad de distosia de hombros y trauma obstétrico, había mayor necesidad de que estos bebitos ingresen a la UCI neonatal, había mayor casos de hiperbilirubinemia y de desarrollo de trastornos hipertensivos del embarazo, principalmente la preeclampsia, ¿ya? Entonces, el hecho de que las pacientes tengan niveles de glucosa elevadas condiciona que haya un resultado perinatal adverso al nacimiento. Eso concluyó el estudio APON. Entonces, ante esto, el año 2010, un par de años después, la Sociedad Internacional de los Grupos para el Estudio de la Diabetes durante el embarazo, ¿qué recomendó? Recomendó realizar o tener como protocolo, en base al estudio APO, un protocolo de diagnóstico de diabetes gestacional mediante la prueba de un solo paso, ¿no? ¿En qué consiste esta prueba de un solo paso? En la toma, en un ayuno primero de una paciente entre 10 a 14 horas, un ayuno que tenga 10 a 14 horas, realizarle una toma de muestra basal luego de ese ayuno, este, que la paciente beba 75 gramos de glucosa y realizarle dos tomas de muestra sanguínea, a la hora de la toma y a las 2 horas de la toma. Si la paciente tiene un valor alterado, se consideraba ya como diabetes gestacional. ¿Cuáles eran los puntos de corte para diabetes gestacional en esta prueba de un solo paso, de este test de tolerancia a la glucosa? El valor de 92 como glucosa basal, 180 a la hora de haber tomado los 75 gramos de glucosa y 153 a las 2 horas de haber tomado la glucosa. Uno de estos valores alterados, solo uno o más, ya hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, como ustedes habrán revisado probablemente en otras bibliografías, en otras realidades, en otros medios, hay
test de 2 pasos o de 3 pasos inclusive, ¿no? ¿Qué es lo que recomiendan para nuestra población, para la población americana, para la población latinoamericana? El test de un solo paso. ¿Por qué recomiendan eso? Porque en nuestra realidad, la raza, tenemos un número incrementado nuestra raza principalmente es afrodescendiente o descendientes de los latinos, asiáticos y latinos. Entonces, estas poblaciones que se han visto que estas poblaciones tienen una mayor probabilidad de poder desarrollar diabetes y enfermedades hipertensivas, ¿no? Entonces, al tener esa probabilidad más aumentada, lo que se sugiere es hacer la prueba de un solo paso. ¿Por qué? Porque esta prueba de un solo paso con glucosa, de 75 gramos de glucosa, eh, toma una mayor población de pacientes que puedan desarrollar diabetes, ¿ya? Toma una mayor cantidad de personas, de población, ¿ok? Entonces, ¿qué complicaciones puede tener el peso excesivo al nacer? Complicaciones maternas y fetales, ¿no? Dentro de las maternas, obviamente un parto instrumentado, cesáreas, lesiones perineales, los famosos desgarros, hemorragias por las atonías que puede haber, ya que estos fetos al ser muy grandes distienden el útero, rotura uterinas incluso en algunos casos, y en los casos del feto, las repercusiones a nivel fetal, puede haber una distosia de hombros, es lo más frecuente, una distosia de hombros, lesiones del plexo braquial, Duchenne o Kuncle, fracturas de clavícula principalmente, y trastornos metabólicos en estos fetos, ¿no? Hipoglicemias, porque este feto está acostumbrado a un estado de hiperglicemia, ¿no? Tú le bajas esa cantidad de glucosa que tiene en su sangre bruscamente. Entonces, la insulina que tiene también aumentada va a absorber o va a captar toda la glucosa en su sangre y se va a quedar sin glucosa de manera brusca, ¿no? Lo que lo va a llevar a una hipoglicemia fetal, ¿no? Que como sabemos es complicada en los recién nacidos. Hiperbilirrubinemias también pueden desarrollar y en algunos casos, si es que la distocia de hombros es persistente, no se resuelve rápidamente, pueden provocar parálisis cerebral o asfixia, ¿no? Como les había mencionado neonatalmente, hipoglicemia, policitemias también, hiperbilirrubinemia, asfixia, síndrome de estrés respiratorios, Apgar bajos, repercusiones o mayor frecuencia en ingreso y estancia en unidad de cuidados intensivos neonatales y mortalidad neonatal más aumentada. Posteriormente, en la infancia, ¿qué pueden desarrollar estos niños que nacen con crecimiento excesivo? Pueden desarrollar obesidad, resistencia a la insulina, diabetes, principalmente tipo 2. Todo esto es un síndrome metabólico, ¿no? Pueden desarrollar un síndrome metabólico, trastornos como la hipertensión arterial o complicaciones cardíacas, ¿no? Afectaciones cardíacas. El manejo de estos, de estos fetos es hacer un test de tolerancia a la glucosa para descartar diabetes gestacional en aquellos fetos que tengamos la sospecha de que están creciendo excesivamente. ¿Cuándo se hace ese test de tolerancia a la glucosa? ¿En qué momento del embarazo se hace? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, voy a preguntar. Dayana Fernández, ¿está? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿En qué momento del embarazo se recomienda hacer el test de tolerancia a la glucosa? Disculpe, doctor, tenía mi micrófono apagado en la segundo trimestre, ¿En qué semana? a partir de la semana 24. Mm, ¿Qué dice Carolina Montalvo?
Yo también pensaba que era en la semana 24, doctor. Mm, Franco Grados. ¿Está Bueno, Franco entre Grados? semanas, sí, entre semanas 24 y 28, ¿no? Jonathan Carhuamaca. Semana 24, autor. ¿Y por qué la semana 24? Jennifer Paola Sandoval. Sí, doctor. ¿En qué Ah, semana se recomienda la toma del test de tolerancia a la glucosa y por qué? yo también había leído, doctor, que era entre la semana 24 y 28, pero creo que era por las hormonas que le transmite la madre al feto, ¿no? Eso va a ¿Qué, hacer que aumente también los niveles de glucosa. qué hormona? Lo hemos mencionado hace un momento. Brenda Torres Tarazona. Sí, doctor. Bueno, según lo que yo tengo entendido, entre las 26 y 28 semanas, y es por lo mismo que dijo mi compañera, que es por el estímulo de hormonas, ¿no? Como la insulina, el, el, el PLH. PLH. Marcia Chumbes. ¿Está Marcia? Valerie Quispe. ¿Está Valerie Quispe? Catherine Reategui. ¿Está Catherine Reategui? Ya continuamos. ¿Se me escucha, no? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, entonces, en cuanto al manejo, obviamente, como les había mencionado, ¿no? Descartar una diabetes gestacional con el test de tolerancia a la glucosa, realizar una ecografía, ya, recuerden que los casos de diabetes gestacional o gestantes que tienen diabetes pregestacional, pueden haber alteraciones morfológicas en estos fetos, ya. Puede haber alteraciones morfológicas y malformaciones cardíacas principalmente en estos fetitos. Y entonces hacer una ecografía morfológica detallada con el objetivo de buscar o descartar malformaciones asociadas a estos cuadros de hiperglicemia. Ya, obviamente hacer un seguimiento obstétrico con controles prenatales de repente más seriados, ya, o hacer controles ecográficos también cada 2 o 3 semanas según lo amerite el cuadro, ¿no? Y también ver cómo está el bienestar fetal, ¿no? Valorar el perfil biofísico fetal de repente, un monitoreo electrónico fetal, hacer un buen control glicémico de la paciente, evaluar también la aparición de polidramnios en la ecografía o oligodramnios en algún caso, etcétera. Entonces, el manejo, como les he mencionado, para el grande paradaje gestacional es el seguimiento obstétrico, ¿no? Y se sugiere
programar una ecografía la semana 38, 39 para valorar la finalización de este embarazo, ¿no? No necesariamente se tiene que finalizar en la semana 37, ¿no? Sino en la semana, idealmente en la semana 38, 39. En cambio, en aquellos fetos que tienen más de 4 kilos 500 en pacientes diabéticas, eh, se recomienda hacer una ecografía de control de crecimiento en la semana 38, 39. O si tienen un peso fetal más de 500, más de 5.000 gramos, más de 5 kilos, en pacientes no diabéticas, se recomienda hacer la finalización a partir de la semana 39. No hay un consenso del término de gestación a nivel internacional, pero lo que sí recomiendan es que la cesárea se realice luego de que el bebito pese más de 4,5 kilos, ¿no? Según las guías del Colegio Americano refieren eso. Antes se podría intentar un parto vaginal, pero con las posibles complicaciones de un parto de un feto macrosómico, ¿no? En nuestro medio, tradicionalmente, si un bebito pondera más de 4 kilos, se sugiere o se realiza la terminación del embarazo por vía alta, ¿no? Mm, ¿Ya? Pero muchas guías refieren que hasta 4,5 kilos se podría intentar el parto vaginal. Un peso posterior a esos 4,5 kilos no se recomienda el parto vaginal por los problemas o las complicaciones ya mencionadas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, ¿cuál era el hallazgo del estudio JAPO que mencionó? Ya, ese estudio eh, relacionó los grados de hiperglicemia que tenían las pacientes, las 25.000 pacientes que ingresaron a este estudio. eh, Trató de buscar una relación entre los grados de hiperglicemia de las gestantes con los resultados adversos perinatales. ¿Y qué se encontró? Que las pacientes que tenían estados hiperglicémicos durante el embarazo mayores, estados hiperglicémicos mayores, se relacionó que los bebitos al nacer tengan mayores complicaciones, tengan resultados adversos al nacer, como hipoglicemia, hiperbilirrubinemia, policitemia, taquipnea transitoria, síndrome de distrés respiratorio, eh, distocia de hombros, etcétera, ¿no? Eso es lo que buscó el estudio, buscar esa relación entre grados de hiperglicemia materna durante el embarazo y resultados adversos perinatales. Y en base a ese estudio, la Sociedad Internacional para el Estudio de los Estados Hiperglicémicos durante el Embarazo sugirió, ¿no?, que se debería hacer este, la prueba en un solo paso para el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque abarcaba una mayor población un resultado positivo de esa prueba. Un resultado positivo de esa prueba abarcaba más población, o sea, para hacer un seguimiento, un control más estricto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, comentario para pasar a restricción de crecimiento? Ya, vamos a pasar a lo que es restricción de crecimiento, ¿no? Con definición, causas, posibles causas, evaluación, cómo se puede hacer la evaluación, el manejo y las complicaciones que tiene esta patología. A ver, en la imagen que ustedes les estoy presentando, se ven dos tipos de invasión, digamos así, del trofoblasto y la remodelación de estas arterias, ¿no? Las arterias espirales. En la figura de la izquierda se ve que hay una remodelación adecuada, ¿no?, de estas arterias, ¿no? Que hay una mayor cantidad de sangre que puede pasar y que puede transmitirse a la placenta, ¿no?, de la sangre materna, a diferencia del lado derecho donde hay una menor cantidad de sangre que se pueda pasar
obviamente con una menor cantidad de nutrientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición, digámoslo así, de la restricción de crecimiento intrauterino? La definición a secas de una restricción de crecimiento intrauterino se define como aquel feto que no logra alcanzar su potencial genético de crecimiento, ¿ya? Ahí, es un concepto un poquito abstracto, ya es un concepto hipotético, abstracto, porque hay una pregunta clave, ¿no? ¿Cómo se puede medir ese potencial, ¿no? de crecimiento que tiene ese bebito intraútero, ¿no? Entonces no se puede determinar eso, ¿no? Por eso es un concepto un poquito abstracto, ¿no? Y para poder ayudarnos a poder sospecharlos o poder definirlos, se plantean otras definiciones, ¿no? Como un feto pequeño al nacer, ¿no? ¿Cuál es ese feto que pesa menos de 2.500 gramos independientemente de las semanas de embarazo que tenga al nacer ese fetito? Si pesa menos de 2.500 gramos, es un feto pequeño al nacer. Eso lo determina el neonatólogo. Y el feto pequeño para edad gestacional es el fetito que tiene un peso fetal ecográfico estimado, ¿no? Que está por debajo de un percentil, ¿no? ¿Cuál es ese percentil? El percentil 10, pero que está por encima de mayor de un percentil, del percentil 3, para el tiempo que tiene, ¿no? Con una hemodinamia fetal adecuada, ¿no? Con un Doppler adecuado, un Doppler normal, una flujometría Doppler de sus vasos normales, ¿no? Y se define matemáticamente, operacionalmente, al RCIU como un feto que tiene un peso menor al percentil 3. Cualquier feto que tiene menor al percentil 3 se define matemáticamente como un RCIU, operacionalmente como un RCIU. O puede tener un peso entre el percentil 3 y el percentil 10, ¿ya? Con alteración de su hemodinamia, ¿no? Con alteración de su flujo vascular, un Doppler alterado, ¿ya? Este Doppler se puede ver alterado en diferentes vasos, ¿no? A nivel del vaso umbilical, del vaso cerebral, del ductus venoso, etcétera. Si hay una repercusión hemodinámica de este feto entre el pergentil 3 y el 10, lo considera un RCIU. Pero si está menor del pergentil 3, también ya es considerado un RCIU. Estos conceptos hay que tomarlos con pinzas, ¿ya? Son conceptos un poquito abstractos, pero hay que tomarlos con pinzas porque no, no por tener un percentil un poquito mayor al 10, por ejemplo, un percentil 11 o 12, no puede dejar de ser un RCIU, ¿no? O por estar en un percentil 7 u 8, de repente es un feto que está completamente normal, ¿no? Sano, ¿no? Un pequeño, un pequeño sano, ¿no? Entonces, tomar con pinzas siempre estos puntos de corte, ¿no? Son puntos de referencia. ¿Ya? Lo que importa en estos casos es valorar cómo se encuentra este fetito intrauterinamente, ¿no? Si está con un líquido amniótico adecuado, si está con una placenta que no tiene signos de estar envejeciendo rápidamente, que tenga un perfil biofísico adecuado este fetito, que la mamá, por ejemplo, no tenga factores de riesgo, que de repente que sí los tenga, etcétera, ¿no? Entonces, el crecimiento fetal es dinámico, ¿no? Su evaluación requiere múltiples observaciones a través del tiempo, ¿ya? Este, el peso fetal se va a determinar por biometría, ¿no? Y para eso se utiliza una fórmula, ¿no? Mediante el ecógrafo tiene dentro de él una fórmula mediante la utilización de cuatro parámetros, ¿no? La circunferencia cefálica, el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur, ¿no? Se colocan esos cuatro valores en el ecógrafo y mediante una fórmula arroja un peso fetal estimado vía ecográfica, ¿no? Entonces, va a haber diferentes sociedades que van a tratar de diagnosticar o de referenciar al RCIU, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Americana, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal Americana,
el año 2020 hace mm, una publicación de una guía sobre el diagnóstico y el manejo de la restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Entonces, para ellos, el diagnóstico es un feto que tiene menor del percentil 10 o su circunferencia abdominal está menor del percentil 10, ¿ya? Ellos lo clasifican como los americanos, como si fuera temprano o tardío, ¿no? El punto de corte es 32 semanas, ¿ya? Y aquí van a tratar de evaluar el estado fetal únicamente utilizando una arteria, ¿no? La arteria umbilical, ¿no? Entonces, ellos van a tener su evaluación y su manejo de acuerdo a cómo se está presentando esa arteria umbilical. Si esa arteria umbilical tiene diferentes características, ¿ya? Tiene diferentes ondas. En el proceso evolutivo se evalúa siempre la onda de diástole, de diástole. Entonces, si esta onda diastólica está presente, ¿ya? Y este fetito está en el pergentil 3 o el pergentil 9, el parto se realiza la semana 38 o 39, ¿ya? Si está en menor del pergentil 3, se recomienda hacer el parto en la semana 37. Pero si esa diástole de esa arteria umbilical está disminuida, ¿qué es lo que se recomienda? Hacer el parto en la semana 37. Si esa diástole de la arteria umbilical está ausente, recomiendan que el parto sea en la semana 34. Y si está reversa, lo que recomiendan es que el parto sea en la semana 30-32. Entonces, en la evolución, evaluando únicamente la arteria umbilical, evaluar únicamente la arteria umbilical, para ellos es necesario para poder tener un protocolo de acción. ¿Ya? Entonces, pero tiene una repercusión, tiene un detalle esto, ¿no? La arteria umbilical, mediante el Doppler, se altera únicamente, la arteria umbilical, cuando ya el compromiso placentario es aproximadamente un 40%. Si esa placenta ha dejado de funcionar aproximadamente un 30-40% y recién va a empezar a tener alguna manifestación a nivel del Doppler, esta arteria umbilical, como disminución de su flujo diastólico, de repente ausencia de su flujo diastólico, o en el peor de los casos una ausencia de su flujo diastólico, perdón, un flujo diastólico reverso, ¿ya? Entonces, ante esto, otra sociedad, la Sociedad Internacional de Ultrasonografía en Ginecología y Obstetricia, la ISUOG, el año 2020 también plantea su guía, ¿no? Para un diagnóstico y manejo de la retención de crecimiento intrauterino, ¿ya? ¿Cómo lo plantea? Mediante, sugieren ellos que se debe referir o se debe a tomar las definiciones del consenso Delphi, ¿no? Entonces, qué manifiesta este consenso Delphi para la definición matemática del RCU? Primero lo va a dividir en temprano o tardío. El punto de corte, 32 semanas. Si es menos de 32 semanas, temprano o clásicamente llamado el simétrico. Y si es más de 32 semanas, tardío, otra clásicamente llamado el asimétrico, ¿no? Y aquí vamos a tener una variación, ¿no? Cómo va a integrar otros vasos. Si ustedes recuerdan en las diapositivas anteriores, para la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, el Colegio Americano, simplemente era la arteria umbilical con la que se quedaban ellos para hacer el diagnóstico y el manejo del RCU. En cambio, lo que sugiere este consenso del año 2020 de la Sociedad Internacional de Ginecología y Obstetricia de ultrasonografía, que sugieren evaluar otros vasos aparte de la arteria umbilical, ¿no? Como podrán ver, la arteria uterina, la arteria cerebral media, evaluar también la arteria umbilical, evaluar la relación que hay entre la arteria cerebral media y la arteria umbilical, ¿ya? O sea, ellos sugieren hacer una evaluación de vasos adicionales y no quedarnos únicamente con la arteria umbilical para hacer el diagnóstico y el manejo del RCI, ¿ya? Acá les dejo para que lo revisen y acá les pongo un cuadro sobre las diferencias que hay clínicas
y entre el RCU temprano y el tardío y las características que tienen y las diferencias en las características que tienen, ¿ya? Entonces, lo más importante para lo que he resumido, por ejemplo, el RCU es mucho menos frecuente que el tardío, ¿ya? ¿Y cuál es el impacto clínico en el temprano, ¿ya? En el temprano hay una alta mortalidad y morbilidad. ¿Por qué? Obviamente, como es temprano, antes de las 32 semanas, si tú diagnosticas un RCU, por ejemplo, con un compromiso hemodinámico bastante marcado, que ese fetito tiene un alto riesgo de que se puede morir dentro del útero, obviamente tienes que terminar el embarazo, ¿no? Y en este caso, como es antes de la semana 32, tienes el problema de la prematuridad. Entonces, en el temprano, el problema es la prematuridad. En el tardío no tanto, ¿no? La mortalidad es un poco más baja, pero la morbilidad sigue siendo un poco alta. En cuanto al compromiso placentario, en el RCU temprano es un compromiso placentario bastante marcado, alto, y en el tardío bajo. ¿Por qué es marcado este compromiso placentario en el RCU temprano? Porque la afección se va a desenvolver desde tempranas semanas del embarazo, lo que va a repercutir en la perfusión y en la difusión a nivel placentario en favor de ese fetito, ¿no? Se va a tener una disminución en la perfusión y en la difusión. Entonces, desde muy tempranas semanas del embarazo, este fetito va a recibir una disminución, va a recibir el aporte nutricional disminuido, ¿ya? Y está bastante relacionado con preeclampsia, el temprano, por tener un compromiso placentario muy marcado, ¿no? Y el tardío, a diferencia, hay una disminución en relación a la asociación con la preeclampsia, donde es mucho menor que el temprano, y también se va a ver una afectación Doppler de la arteria umbilical, pero en menor proporción que el temprano, ¿ya? La hemodinamia fetal, como el compromiso de este fetito temprano es desde tempranas semanas del embarazo, se adapta. Hay una adaptación de su sistema cardiovascular de este fetito. Y en el tardío, como siempre ha estado con un buen aporte de nutrientes, de oxígeno, va a haber un problema si se presenta este RCU tardíamente. ¿Ya? Va a haber un proceso de redistribución de su flujo sanguíneo en favor de órganos nobles, principalmente el cerebro, corazón y glándulas suprarrenales. La hemodinamia materna en el temprano va a haber un bajo gasto cardíaco y una alta resistencia de sus vasos periféricos. Y en el tardío va a haber un alto gasto cardíaco y una baja resistencia a nivel de la vasculatura periférica, ¿no? ¿Y cuál es el reto en el temprano? Va a ser el manejo por la prematuridad y en el tardío va a ser la detección, ¿no? Es un poco difícil hacer la detección. Como les mencioné hace un momento, ¿por qué se debe estudiar el RCU? Porque estos fetitos que tienen RCU también tienen peores resultados perinatales, incluso hay un riesgo de muerte también más incrementado, mayor, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Identificarlos para poder disminuir la morbilidad perinatal, disminuir complicaciones a mediado y largo plazo y mejorar el pronóstico, ¿no? De estos bebitos en un futuro, ¿no? Al nacer. Entonces, para hacer el diagnóstico que tenemos que hacer, nuevamente sospecharlo inicialmente, ¿no? ¿Cómo? En el control prenatal, ver la altura uterina, ¿no? A mis grupos de práctica habrán visto que yo siempre les pregunto, ¿no? En su cinta obstétrica, la parte de atrás tiene una altura uterina para la edad gestacional, un intervalo de centímetros de altura uterina para la edad gestacional. Entonces, si tú ves que esa gestante tiene una altura uterina que está cerca al límite inferior o está por debajo del límite inferior, hay que sospechar en un RCIO, ¿ya? Datar bien, obviamente, la edad gestacional, porque puedes pecar por datar una semana, estás robando una semana o estás excediendo una semana, va a variar mucho el ponderado fetal de este fetito, ¿ya?
a nivel ecográfico me refiero, y realizar ecografía obstétrica para ver el crecimiento fetal, ¿no? Además de un Doppler en ecografía. Factores de riesgo, obviamente embarazos múltiples, en aquellos embarazos múltiples que comparten placenta, los monocoriales, pacientes que tienen antecedentes de preeclampsia o tienen alto riesgo de desarrollar preeclampsia en el embarazo o tienen hipertensión crónica, el RCIU y la preeclampsia van de la mano en el 70-60% de los casos, una pobre ganancia de peso en el embarazo, antecedentes de RCIU, gestantes con colagenopatías, a la cabeza el lupus y el síndrome antifosfolipídico, consumo de sustancias, diabetes tipo 1, hipotiroidismo, hipertensas, la pacientes que tienen enfermedad renal crónica, etcétera. ¿Ya? Entonces, puede haber bebitos, fetitos que tienen RCIU por anomalías cromosómicas, ¿ya? O por una malformación congénita, pueden tener RCIU o por un cuadro de infección intrauterina. ¿Ya? Entonces, básicamente, las restricciones del crecimiento se van a dar por estas causas, ¿no? Por causas placentarias, que son el 60-80%, 70% aproximadamente, por infecciones y por alteraciones o malformaciones congénitas. ¿Ya? Esas son las causas principales para la restricción del crecimiento intrauterino. Principalmente, hasta un 70-80% de los casos, insuficiencias placentarias, ¿no? Enfermedad placentaria, ¿ya? Dentro de las causas maternas, como les habíamos mencionado, enfermedades crónicas, desnutrición severa, abuso de sustancias, factores ambientales, mala historia obstétrica, constitución materna. Entonces, la causa principal, como les habíamos mencionado, es la causa placentaria, ¿no? La invasión anómala de este trofoblasto que se da en la semana, en las oleadas trofoblásticas, ¿no? La semana 8, 10 a la semana 12, ¿no? Las dos oleadas trofoblásticas, ¿no? Y lo que va a conllevar una insuficiencia del útero y la placenta, ¿no? Insuficiencia útero-placentaria. ¿Qué más, qué otras cosas nos puede causar RCIU? Infartos placentarios, patologías del cordón umbilical, ya llámese vasa previa, patologías de la placenta como placenta previa, ¿ya? Causas ambientales, por ejemplo, la altura, exposición a tóxicos o las radiaciones, son menos frecuentes. Entonces, ¿tiene que ver la placenta con estos casos de RCIU? Obviamente que sí, como les había mencionado, hasta el 70% de los casos son por causas placentarias, ¿no? Por ejemplo, acá se ve cómo está la distribución vascular de una placenta adecuadamente implantada en la figura A y una placenta inadecuadamente implantada, ¿no? Cómo ha habido un buen remodelamiento de estas arterias espirales, cómo ha habido una buena penetración del sitio trofoblasto y del sitio trofoblasto, cómo ha habido una buena remodelación de esas arterias espirales en la figura A y una pobre remodelación en la figura B. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una placenta que tiene disfunción placentaria, ¿no? Entonces, y por consecuencia desarrolla un RCIU, va a haber un aumento de los factores inflamatorios a la cabeza, interleuquinas, ¿no? Tipo 6, tipo 8, y un factor de necrosis tumoral tipo alfa, ¿no? Entonces, todo esto, ¿a qué va a llevar? A que se desarrolle una disminución en la proliferación, perdón, una disminución, un defecto, perdón, en la remodelación de las arterias espirales, ¿no? ¿Cómo así? Como ustedes recuerdan, las arterias espirales tienen membrana, capas, ¿no? Una capa media, ¿no? Toda arteria tiene capa media. Entonces, esa capa media que tiene músculo liso, normalmente en un embarazo se tiene que perder o que tiene que ser muy, 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 muy chiquita, ¿ya? Entonces, la remodelación de esas arterias implica eso, implica una disminución de la pared de estas arterias espirales y un aumento de su calibre por remodelación de esa capa, por pérdida de la capa muscular media. En un embarazo que no desarrolla, por ejemplo, preeclampsia o RCIU, este remodelamiento no es adecuado. ¿Qué quiere decir esto?
que la arteria espiral va a tener una pared de mayor calibre, de más calibre, y como consecuencia va a ser menos distendible, menos elástico, y va a permitir un menor flujo de sangre. Como consecuencia, su calibre va a ser mucho menor y va a permitir menos pase de sangre y de nutrientes hacia este feto. ¿Ya? Entonces, hay un aumento de factores inflamatorios que va a condicionar una proliferación reducida a nivel placentario, ¿ya? Aumento de apoptosis, un metabolismo alterado, un envejecimiento placentario también prematuro y obviamente una capacidad invasiva de este trofoblasto disminuido. Entonces, ¿cómo sería la evolución de un caso de una restricción de crecimiento intrauterino? Inicialmente va a haber un daño placentario, ¿ya? Luego este fetito va a ser una compensación hemodinámica, ¿no? Pero este daño placentario se va a ver reflejado como una disminución en esta capacidad de la placenta de poder perfundir nutrientes, ¿ya? Entonces, va a haber una menor difusión y una menor perfusión y difusión. Entonces, ¿qué nos va a llevar a esto? A que la placenta tenga una mayor resistencia. Entonces, una placenta que se empieza a calcificar, se empieza a hacer viejita, se puede medir mediante la arteria uterina, ¿ya? Alteraciones en la arteria uterina. Luego, esta compensación hemodinámica que va a tener este fetito, ¿qué va a hacer este fetito? Va a economizar, ¿ya? Va a economizar. ¿Cómo se va a ver reflejado esto? En la arteria cerebral media. ¿Por qué? Porque este fetito va a priorizar su estado hipóxico dándole mayor cantidad de sangre a su arteria, a su cerebro. ¿Cómo hace eso? Mediante la evaluación de de la arteria cerebral media. ¿Qué se va a ver ahí? Que se dilate esa arteria cerebral media. ¿Ya? Compensa este fetito. Luego va a haber una descompensación, ¿ya? Entonces va a haber una falla cardíaca, ¿no? Una falla sistólica principalmente inicialmente, ¿ya? Y luego al final de toda esta evolución clínica, esta falla cardíaca sistólica se ve mediante el ductus venoso, ¿ya? Y al final va a haber una falla diastólica que va a llevar a la muerte de este fetito, ¿ya? Entonces, todo esto va a repercutir en este feto que va a disminuir su crecimiento, su ganancia de peso. Y hay otros exámenes, ¿no? Otras pruebas como la cardiotocografía y el perfil biofísico fetal, que se van a ver alterados cerca al desenlace adverso que queremos evitar, ¿no? A la muerte del fetito o al daño severo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estas pruebas tradicionales, como el monitoreo fetal o el perfil biofísico fetal que se realiza mediante ecografía, nos avisan de que este fetito ya tiene un daño bastante marcado, un daño crónico, y se van a alterar estas pruebas cuando este, estemos cerca que hay un desenlace adverso, ¿no? Y en cambio, el Doppler nos va a ayudar a poder sospechar y evaluar mejor de la patología que está sufriendo este fetito desde muy tempranamente, ¿ya? Desde que vaya viendo alguna alteración en su hemodinamia fetal tempranamente. Ese es el valor que tiene el Doppler fetal, ¿ya? Entonces, la evolución histórica de estos fetitos inicialmente están en un cuadro de hipoxemia, luego hipoxia y luego un cuadro de acidosis. Ya llegan a tener una acidosis marcada, luego viene la muerte, obviamente, ¿no? Y hay una variación de las ondas de acuerdo a cómo las midas, a qué onda midas, ¿no? Por ejemplo, en la arteria umbilical, lo que se va a ver primero es que la diástole esté normal. Luego, en cuadros de hipoxia, la diástole puede estar ausente o reversa, pero en los cuadros de acidosis ya esa diástole está invertida.
¿Qué es lo que pasa con la arteria cerebral media? Como les había mencionado, esta arteria cerebral media en cuadros de hipoxemia puede estar normal, el feto está compensando. En cuadros de hipoxia marcada, ya esta arteria cerebral se va a dilatar y este feto va a economizar todo su flujo, todo el oxígeno que pueda tener, el poco oxígeno que pueda tener, y va a ir a los órganos nobles, ¿no? Cerebro, corazón y riñones, y glándulas suprarrenales, perdón. Entonces, ¿qué se ve inicialmente? Que puede estar normal. Posteriormente, en la evolución, la diástole se ve incrementada. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué marca eso? Que el vaso se está dilatando, la arteria cerebral media se está dilatando. ¿Y por qué se dilata? Porque necesita más cantidad de oxígeno para tener, más cantidad de sangre para tener una cantidad de oxígeno adecuada. El ductus venoso inicialmente puede estar con una onda A presente, luego ausente, y en el caso ya de finales, en casos de acidosis, puede estar reversa, ¿no? El valor de este vaso, del ductus venoso, ¿qué nos indica? Es un vaso que está relacionado bastante con la muerte fetal. Cuando este vaso se altera, cuando este vasito está alterado, cuando su onda A está reversa, nos habla ya de que hay una falla cardíaca bastante marcada en este feto y que en las próximas 72 o de repente 48 horas puede ocurrir un desenlace adverso fatal, ¿ya? El líquido amniótico obviamente inicialmente en los cuadros de hipoxemia está adecuado y a cuadros de hipoxia o acidosis tiende a disminuir marcadamente, así como los movimientos respiratorios. El tono y los movimientos fetales también pueden estar marcadamente disminuidos al final ya del cuadro del proceso evolutivo, de la acidosis o de muerte fetal. Entonces, todos estos valores, miren, índice de líquido amniótico, movimientos respiratorios, movimientos fetales, tono fetal, son marcadores o son puntos del perfil biofísico fetal que se van a ver disminuidos recién en estados muy avanzados del cuadro evolutivo. Al igual que la cardiotocografía, ¿no? Se va a ver alterado ya en cuadros de acidosis. Inicialmente no hay una alteración porque el feto eh, compensa, de alguna manera compensa, y ya en cuadros muy avanzados, por ejemplo, de acidosis, estas pruebas de bienestar fetal, tanto perfil biofísico como cardiotocografía, recién se ven alteradas. Entonces, el manejo del RCU, ¿de qué depende? Del tiempo de embarazo, de la edad gestacional y del estado de este fetito, ¿no? Del estado clínico que tiene este fetito, de su compromiso hemodinámico, ¿no? Entonces, el manejo, inicialmente puede haber una prevención, ¿no? Disminuir el riesgo de preeclampsia, ¿no? Con una evaluación multiparamétrica, ¿no? ¿Cómo se hace? Con una ecografía obstétrica confiable, con una ecografía Doppler confiable, descartar TORCH y descartar preeclampsia, ¿no? Entonces, ¿qué se puede dar en estos casos? Si tiene un riesgo alto, aspirina, ¿no? ¿Cuánto de aspirina? Según el estudio ASPRE del año 2017, lo que recomiendan hasta ahora es la aspirina 150 miligramos, antes de la semana 16 hasta la semana 36. Durante las noches lo recomiendan. Básicamente recomiendan que sea durante las noches por la adherencia al tratamiento. Hasta la semana 36 o hasta una semana antes del término de la gestación. ¿Ya? Entonces, si lo vemos evolutivamente, restricción de crecimiento intrauterino pueden tener estadios, ¿no? Un estadio tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, según la evolución hemodinámica de estos fetos, ¿no? Obviamente un estadio 4 nos quiere decir que este feto está en mayor riesgo de poder morirse dentro del útero, ¿no? En comparación con un estadio tipo 1. Ahí les dejo las características de los estadios, pero la idea principal es que mientras mayor sea el estadio, es más el riesgo de que este feto se pueda morir y es más continuo el seguimiento o el control ecográfico con el Doppler, ¿ya? El seguimiento que se tiene que hacer
y la finalización del embarazo, ya, como les había mencionado, ¿no? En el estadio uno el seguimiento es cada 1 a 2 semanas. En el estadio 2 cada 4 días más o menos aproximadamente. En el 3 cada 1 o 2 días. Y en el estadio 4 cada 12 horas o cada 48 horas. Entonces, el seguimiento va a depender del estadio, sí. Y el estadio nos va a decir qué tan grave está este fetito. Si es estadio uno, estadio 2, estadio 3, estadio 4, es, digamos así, una evolución en la hemodinamia de este fetito. ¿Qué tan comprometida está su hemodinamia? Ya, ahí les dejo los valores o las referencias para poder hacer el diagnóstico de cada estadio. Por ahora no es importante eso para ustedes, pero sí tienen que comprender que la descompensación hemodinámica de estos fetitos se va a ver más marcada en un estadio 4, un poquito menos en un estadio 3, un poco menos en el 2 y mucho menos en el 1. Es por eso también que sugieren que para un fetito, por ejemplo, pequeño, solamente que sea pequeño para edad gestacional, el término del embarazo sea en la semana 39-40, ¿no? Y puede ser de parto vaginal, con inducción del parto vaginal. Y si está en estadio 1, por ejemplo, el término del embarazo puede ser de parto vaginal, pero a partir de la semana 37. Si es un estadio 2, 3 o 4, lo que sugieren es hacer una cesárea electiva. En un estadio 2, a partir de la semana 34, en un estadio 3, a partir de la semana 30 y en un estadio 4, a partir de la semana 26. ¿Ya? Entonces, como ustedes se dan cuenta, tanto el pequeñito como el estadio 1 se puede dar parto vaginal. ¿Y por qué pueden dar parto vaginal? Porque estos fetos pueden soportar el estrés del trabajo de parto. En cambio, los fetos con estadio 2, 3 y 4 no pueden soportar el estrés del trabajo de parto. ¿Por qué no pueden soportarlo? Porque su sistema cardiovascular, su hemodinamia, está disminuida. ¿Ok? Esa es la idea principal. Nuevamente ahí están los valores para poder hacer el diagnóstico de los estadios y el seguimiento que se tiene que hacer. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? A ver. En cuanto a las complicaciones, obviamente hay una morbimortalidad perinatal aumentada, llámese asfixia, depresión al nacer, depresión neonatal, ¿no? O sea, nacen fetos deprimidos, ¿no? O sea, plácidos, acidosis, convulsiones, ingreso a unidad de cuidados intensivos, taquipnias transitorias, enterocolitis necrotizante, etcétera. Un crecimiento físico disminuido o alterado en el futuro, un cociente intelectual disminuido. Estos bebitos se han visto que tienen mayor relación con trastornos del neurodesarrollo, ¿ya? Llámese trastorno de déficit de atención e hiperactividad a la cabeza, ¿ya? Cociente intelectual disminuido, problemas en la escuela, ¿ya? Un síndrome metabólico, hipertensión, dislipidemias, diabetes, enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque durante su vida intrauterina, estos fetitos han tenido que hacer un remodelamiento de su función cardíaca para poder adaptarse a estados de hipoxia intrauterina. Entonces, eso les condiciona que en un futuro puedan desarrollar enfermedades cardiovasculares con mayor frecuencia, ¿ya? Conclusiones, hay que hacer una buena datación de la edad gestacional, eso es importantísimo, que la ecografía Doppler sea una herramienta para la predicción del diagnóstico, para la predicción, diagnóstico y manejo del RCIU, pero solamente es una herramienta, no es todo, ¿ya? No es todo. Hay que ver cómo es el pergentil de crecimiento del feto, el líquido amniótico, los antecedentes maternos, sus factores de riesgo,
cómo está la placenta en cuanto a su apariencia, cómo es la curva de crecimiento de este fetito a través del tiempo, etcétera, ¿no? Utilizar tablas de crecimiento de los fetos, fetales, y se recomienda hacer una evaluación multiparamétrica, ¿no? Doppler, cardiotocografía, perfil biofísico y otras pruebas de bienestar fetal. Hay que hacer un diagnóstico temprano, un seguimiento más estrecho y hacer la finalización del embarazo de manera oportuna, ¿no? Esa es la bibliografía utilizada. ¿Y tienen alguna pregunta? Mm, Creo que no, doctor. Se ha estado claro. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, doctor. Ya, yo pregunto. A ver, Catherine Ilmer Reategui, ¿está presente? Catherine Ilmer Reategui. Catherine Zúñiga Vilcapuma, Sí, doctor, buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué diferencia hay entre un feto pequeño y un macrosómico? Perdón, un grande para edad gestacional y un macrosómico. Tengo entendido, doctor, que es por el peso. El macrosómico se considera cuando ya es más de 4 kilos o 4.000 gramos. Y el de grande por edad gestacional es de acuerdo al percentil que se tiene. Ya. Mm. Dayana Fernández, ¿está presente? Sí, doctor. ¿Cómo definirías un feto pequeño para edad gestacional? Sería inferior al percentil 10 y mayor al percentil 3. Bueno, para edad gestacional. ¿Solo eso? Tendría que tener su eco, bueno, Doppler normal. Ya. Franco Grados, Sí, doctor, buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es la principal causa de RCU?
Perdón, ¿me escucha, doctor? Disculpe. Sí, 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 te escucho. Perdón, es de causa, una cosa placentaria, ¿no? Básicamente la invasión del trofoblasto. Ujú. Sí, esa es la causa placentaria. Hay, como les había mencionado, hay causas placentarias a la cabeza, causas infecciosas y causas infecciosas y causas cromosómicas, ¿ya? Los bebitos que tienen cromosomopatías, por ejemplo, el síndrome de Down, nacen con un peso mucho menor y luego en su evolución, aparte de los problemas que puedan tener, adquieren un peso un poquito menor, pero nacen con pesos mucho menores que un bebé sin esos problemas cromosómicos, ¿ya? Los bebitos que tengan alguna alteración morfológica, por ejemplo, que tengan gastrosquisis, onfaloceles, hernias diafragmáticas, tienen también un peso disminuido, menor, ¿ya? Que otros bebitos que no tienen esas patologías. Ya tenemos causas morfológicas, cromosómicas, eh, infecciosas y placentarias, ¿no? Placentarias son las más frecuentes. En cuanto a las infecciosas, el torcho, ¿no? O las infecciones, el- la contaminación por metales, ¿no? Zavala Vargas, Andrea, ¿está presente? Doctor, disculpa, me llamó, no podía activar mi micrófono. Sí, ¿qué complicaciones puede traer que un bebito nazca con más de 4 kilos? Que sea un feto macrosómico. Principal, la principal. ¿Cuál es la complicación principal de un feto que nace con más de 4 kilos? Bueno, en este caso hay riesgos maternos y fetales como tal. En maternos, bueno, a veces si desconocen de que el bebé es macrosómico puede generar desgarros en la mamá y también una hemorragia postparto. Y bueno, en el bebé sería, ¿cómo se llama? Distocia de hombros o a veces lesión del peso braquial.